Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad y estamos hablando de un tema apasionante que es el uso de la violencia. Estamos hablando de cuando a uno ya es agredido por el delincuente, en el que tenemos nosotros que tomar una decisión de qué vamos a hacer, cómo nos vamos a defender. Y en los videos anteriores he estado hablando de algunos temas importantes, por ejemplo, no iniciar la agresión nosotros mismos, no comenzarla, sino darle oportunidad al individuo de que se desborde y entonces controlar nosotros nuestras emociones. Es muy importante que usted considere la parte emocional de la agresión. Esto es dañino. O sea, cuando hablábamos de agredir a una persona, lo que tenemos que prevenir es que no perdamos los estribos, no perdamos la mente, no perdamos el control, porque nos podemos exceder. Y la tercera parte de esto es, una vez que empecemos a utilizar la violencia, saber hasta qué punto la vamos a utilizar y en qué momento debemos de dejar de utilizarla, ¿verdad? Eso es muy importante, porque este mismo tema que les estoy hablando aquí, amigos, los hemos hablado muchísimo en distintas academias de policía alrededor del mundo, y una de las cosas que sí hemos encontrado una y otra vez es esos excesos del uso de la violencia, que ustedes lo ven constantemente en muchos lugares, que se transmite al uso de la autoridad en lo que a la policía, al trabajo policial se refiere. Que es uno de los problemas que a veces tenemos aquí en Estados Unidos con los policías, de lo que en algunos países ustedes le llaman el famoso gatillo fácil. O sea, yo creo que una de las razones por la que muchos policías desenfundan el arma y empiezan a los tiros es por miedo, ¿no? Personalmente, mi experiencia en el trabajo policial me lleva a pensar que muchos policías que son jóvenes, muchos policías que no tienen mucha experiencia, o que sí tienen experiencia pero no piensan. Este es el problema de lo que estamos hablando aquí, amigos y amigas. Tiene mucho que ver con el sentido común, con el uso de la mente, la materia gris que llamamos, la parte frontal del cerebro. ¿Se recuerdan? Estamos hablando de eso porque hay policías que tampoco tienen esa capacidad. Entonces, si no lo tiene la policía, imagínense muchos civiles. Entonces, una de las cosas que a veces estos individuos, estos malos policías que yo les llamo, se exceden en la violencia, ya sea porque, como ustedes vieron la vez pasada, un policía se sentó en el cuello de un individuo y terminó básicamente ahorcándolo con la presión de la rodilla sobre el cuello. El uso de armas letales o de armas eléctricas, por ejemplo, como es el taser, como es a veces se exceden, a veces por exceso matan gente innecesariamente. Y hoy en día, por lo menos aquí en Estados Unidos, hoy en día muchos de estos policías terminan presos. Bueno, lo mismo ocurre en nuestros países si el ciudadano no considera lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Por eso le digo que tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que ser muy conscientes, porque el uso de la violencia es a veces impredecible y a veces ocurren cosas que uno no se las espera. Entonces yo lo que le hablaba a ustedes, les comentaba en los últimos videos y que les voy a seguir insistiendo, muchísimos videos vemos aquí en YouTube particularmente de cantidades de personas que enseñan artes marciales, que enseñan el uso de las armas, uso de las pistolas, de cuchillos, de un montón de armamento constante para defenderse personal, sin considerar a veces, sin hablar, y algunos sí lo mencionan, pero no tienen la experiencia. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos es eso, amigos, tenemos la experiencia, hemos estado en la calle. O sea, veo muchos videos de personas jóvenes particularmente, que hablan porque han leído, hablan porque han escuchado, pero no porque lo han experimentado, no porque lo han visto. Y le digo, en el caso nuestro, nosotros no solo que muchas de estas cosas que estamos hablando las hemos experimentado, sino que hemos visto gente que ha pasado muy malos ratos, que ha pasado muy malas experiencias por confundirse, por no saber cómo actuar mejor. Voy a hablar eventualmente, y les digo, los he ido llevando paulatinamente en todo esto, voy a hablar de la aportación de armas.
voy a hablar de la aportación y de la agresión. Ahora lo que estoy tocando un poquito estos elementos, pero si me siguen y se interesan, voy a expandir el tema de la agresión y la violencia del ciudadano hacia el delincuente, porque es real. Pero volviendo al tema de los entrenamientos, volviendo al tema de los operativos, muchos de estos individuos, algunos sí tienen mucha experiencia, pero es experiencia generalmente militar, experiencia de combate, experiencia de agresiones contra otro tipo de delito. Estoy hablando del delincuente común, en el que sí puede haber un fanático, un loco que lo ataque y usted va a tener que usar alguna de esas técnicas, pero por lo general usted tiene que estar consciente de lo que tiene enfrente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que considere es que cuando usted va a utilizar la violencia, piense, ante todo, las consecuencias que se vienen, y aquí les voy a mencionar algunas rápidamente. Una de las primeras consecuencias que va a haber si usted seriamente lastima al individuo, y esto va a pasar, o sea, aunque usted se mida a veces, la agresión pasa. Muchas veces se ha golpeado a un individuo, a un delincuente, lo ha golpeado la gente, y desafortunadamente por el golpe que le metió, cayó mal, se golpeó y ahí terminó, ahí quedó la vida del delincuente. Y lo podemos, mucha gente le gusta celebrar esto, mucha gente un delincuente menos y todo, pero le voy a ser sincero, quitarle la vida a un ser humano, sea el que sea, no es algo placentero. Hay gente que está a favor de la pena de muerte y constantemente hacen halago de eso y celebran y todo eso. Le soy sincero, a mí eso nunca me ha llamado la atención. O sea, la muerte de los seres humanos por otro ser humano para mí es un crimen, no importa dónde lo mire. Así como detesto y odio que los delincuentes maten a gente inocente, hombres, mujeres y niños, también detesto cuando se mata innecesariamente. Ahora, estoy hablando innecesariamente, no se confunda, amigo y amiga. Yo conozco mucho de violencia, conozco y he visto gente que no entiende otro idioma que la violencia, que usted no lo va a poder parar por más que usted intente. No se confunda que aquí estoy yo tratando de simplificar el tema y de simpatizar con el delincuente en lo absoluto. No tengo absolutamente nada. Pero, como yo le decía, el delincuente, le guste a uno o no, tiene sus derechos como cualquier otro ciudadano en la tierra. O sea, ahora, no tiene más derechos que la víctima. Es lo que ha ocurrido hoy en día en muchos países, que en muchos países los jueces, fiscales y abogados liberales le dan mucho más credibilidad y protección al delincuente que a la víctima. Eso es increíble, es inconcebible. Acá no pasa esto, amigo. Un delincuente, como yo le dije anteriormente, no tiene absolutamente ningún derecho en agredirlo a usted o a su familia o a gente que usted conoce. Eso es injustificable en el mundo. Así como no se justifica el exceso de violencia, el exceso del abuso de poder dentro de las fuerzas policiales con la ciudadanía, tampoco se justifica el uso de la violencia contra la ciudadanía, contra la víctima. Un delincuente no tiene absolutamente ningún derecho a agredir a una persona para robarle, sin embargo lo hacen. Esto es una cosa que la ley no lo contempla muchas veces. O sea, ellos están de por sí cometiendo un delito, el hecho de estar haciendo un robo, un hurto, lo que usted quiera, una cosa ilegal. Y encima usted tiene que aguantar, la víctima tiene que aguantar la agresión. No se confunda. La agresión no es parte del crimen, eso es otro crimen distinto. Y tal es así que si la persona termina asesinando a una víctima, a una persona que le estaba robando, le hacen cargo sobre el asesinato y luego sobre el robo. Pero mucha gente esto lo conota mal, los liberales. Aquí no tenemos ese problema. Le vuelvo a repetir, ningún delincuente tiene derecho a agredir a un civil jamás. Y lo que sucede, acuérdese que si al delincuente lo agrede una víctima porque se rehúsa, porque hay una reacción, la causa no fue la víctima. La causa la comenzó el delincuente. He aquí porque digo yo, en los videos anteriores, por si hay alguna confusión, en los videos anteriores dije, usted no inicie la agresión, deje que el delincuente la guíe. Ahora, el hecho
y aquí se lo pongo en perspectiva. El hecho de que el delincuente está cometiendo un delito ya está iniciando la agresión. Si además de quererle quitar su propiedad, o sea, de tratar de robarle y demás, le agrede innecesariamente, amigo o amiga, las reglas cambian. Y aquí es donde yo estoy completamente a favor de una medida de defensa personal en la que usted se tiene que defender con todo lo que sea. Y entonces es donde usted debe de aplicar lo que estos expertos, muchos de estos expertos le manejan y todo, pero con sentido común, con balance, que es una cosa difícil, ¿no? Yo le digo, en el momento de la agresión, en el momento de la situación, es muy difícil controlar todas estas emociones, pero le digo, amiga, no se pierda en la acción, porque esto luego tiene consecuencias serias, consecuencias legales, y otra consecuencia mucho más importante que la parte legal, que le digo que encima de la parte legal va a haber una presión social sobre usted, sobre su familia, los medios noticiosos van a estar en su casa, lo van a seguir a todos lados, y eso también va a tener la parte psicológica que queda, esas secuelas se quedan en la mente, en el psíquico del ser humano. O sea, la agresión contra otro ser humano no es algo fácil de olvidar, sobre todo si la agresión causó la muerte de la persona. No es absolutamente algo que la mayoría de la gente está acostumbrada, y he aquí por qué muchas veces, y aquí lo he experimentado mucho en Estados Unidos, muchachos jóvenes que han estado en la guerra de 18, 19, 20 años, que vieron gente morir a su lado, tienen muchísimos problemas psicológicos y mentales cuando regresan, muchísimos, porque ver morir a una persona no es algo placentero, no es algo agradable, y es algo que se le queda, sobre todo si esta persona, estos dos individuos que digamos se enfrentaron en una situación muy violenta, tuvieron la oportunidad de verse cara a cara, pudieron tener un intercambio. Sí, en las películas usted lo ve, no pasa nada, la gente se va a su casa, todo. En la vida real, yo he hablado con mucha gente y he estado conozco este tema, no es algo que uno se sobrepone muy rápidamente, necesita mucho tiempo, mucha terapia, y necesita mucha comprensión. Es un tema muy delicado. Por eso le digo que piense cómo lo va a hacer, y esto quiero que lo piense antes. Por eso lo estamos compartiendo con ustedes. Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, en los próximos videos. Los invito a que nos sigan. Comentarios siempre son muy bienvenidos, explicaciones, ideas a favor o en contra, no se preocupen. Estamos aquí para digamos, aprender. Y los espero en el próximo video. Siempre, como siempre, ha sido un placer. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.